El gobierno defendió hoy el anuncio del presidente Gabriel Boric en orden a transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel común, medida que ha sido rechazada por algunos sectores de la oposición. Para abordar este tema, estamos en contacto con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Ministro, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Nicolás. Bueno, escuchábamos ayer al presidente Boric. Le hago la primera pregunta. ¿Por qué no se optó por cerrar Punta Peuco como varias veces se comentaba, digamos? Finalmente no se va a cerrar, se va a reformular, a modificar y pasar a un centro penal común. Sí. Bueno, primero que todo, tal como anunció el presidente de la República el día de ayer, el objetivo de la medida que él dio cuenta en el acto del día de ayer, en la cuenta pública ante el Congreso Pleno, es que no va a seguir existiendo un penal especial para los violadores de los derechos humanos, para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Eso es lo principal, que ya no tengamos penales especiales para las personas que cometieron los crímenes más graves que están tanto en nuestro ordenamiento jurídico nacional como también en el ordenamiento jurídico internacional. Las personas que están en Punta Peuco son criminales de lesa humanidad. La humanidad en su momento se puso de acuerdo y dijo, aquí hay crímenes que sobrepasan, por así decirlo, a las naciones, que son los más graves que se pueden cometer contra la humanidad. Y precisamente ahí están las personas que cometieron ese tipo de crímenes y que están condenadas por crímenes de lesa humanidad conforme a sentencias judiciales firmes y que son crímenes que se cometieron durante la dictadura. Entonces, el objetivo es que no exista un penal especial para este tipo de criminales y tengamos un penal común donde estén, entre otras, estas personas, pero también eventualmente otras personas que cumplan con los criterios de segregación de Gendarmería de Chile. Ahora, ¿pero por qué no se cierra? Como fue en el caso en su minuto del penal Cordillera, que uno hace el recuerdo, digamos, de lo que fue esa definición también del gobierno en ese entonces del presidente Piñera. Sí, muy buena su pregunta. Primero que todo, recordar que esto es una continuidad de los gobiernos democráticos y que tienen un fuerte compromiso con los derechos humanos, como también fue el gobierno del presidente Piñera en su momento. Él cerró el penal Cordillera dando cuenta de que no pueden haber este tipo de penales especiales. Nosotros no tenemos la posibilidad hoy día de cerrar ningún establecimiento penitenciario porque tenemos sobrepoblación. De hecho, lo que estamos haciendo es reaperturar establecimientos penitenciarios, construir ampliaciones, construir nuevos establecimientos penitenciarios y, por así decirlo, no nos podemos dar el lujo de cerrar ningún establecimiento penitenciario. Lo que sí, y eso es lo que planteó el presidente de la República, es que vamos a transformar este penal en un penal común. Se le va a quitar la categoría de especial, tal y como lo establece el decreto de creación de hace 30 años, y este penal se va a transformar en un penal común y corriente como el resto de los establecimientos penales. Y eso es lo más significativo e importante, lo que anunció el presidente de la República el día de ayer. Ahora, desde los críticos, digamos, de la medida del anuncio, hablan de un saludo a la bandera, de una medida simbólica. Voy a aprovechar lo último que usted mencionaba, ministro, para ver si puedo estar en lo correcto. Deja de ser una medida, entre comillas, simbólica, justamente por esa definición en términos de la realidad carcelaria que existe. ¿Sería un contrasentido cerrar un penal y en este caso transformarlo? Efectivamente, el día de hoy, como le digo, estamos reaperturando establecimientos penales. Así reaperturamos el establecimiento penal en Pozo Almonte, en Río Bueno, en distintos lugares, porque necesitamos muchas más plazas para hacernos cargo de un problema que tenemos en nuestro país, que es la sobrepoblación penitenciaria. Entonces, por eso no se cierra este penal y lo que se hace es transformarlo para que no exista un penal especial. Y en ese lugar puedan estar tanto personas que violaron los derechos humanos, cometieron crímenes de lesa humanidad, como otras personas que cumplan con los criterios que establezca en su momento Gendarmería de Chile y que sean criminales, por así decirlo, comunes. Y ese penal deje de tener la categoría especial. Eso es lo importante y en ningún sentido simbólico. Esto tiene importantes repercusiones en distintos niveles. Primero, es una señal clara de que en nuestro ordenamiento jurídico no pueden haber establecimientos penales especiales para criminales de violaciones de los derechos humanos. Segundo, una cuestión práctica. Hoy por hoy para Gendarmería de Chile se le limitan sus capacidades de tener un establecimiento penal con un destino especial. No puede utilizar ese establecimiento para realizar otro tipo de segregaciones que son clave para enfrentar la sobrepoblación penitenciaria o para llevar adelante los planes de Gendarmería. Entonces, tiene un sentido que es una valoración profunda de lo que significan los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Y segundo,
tiene una dimensión práctica que es muy relevante para Gendarmería de Chile, entregarle más atribuciones a Gendarmería de Chile para que pueda disponer de este penal como dispone con el resto de los establecimientos penales con población común y corriente como es en el sistema penitenciario en su generalidad. Ahora, déjeme aprovechar también dentro del análisis, ministro, porque aquí se habla de la población, de todo en la misma línea, digamos, evidentemente entendiendo que los delitos son distintos, que tienen categorías distintas, pero usando el mismo concepto, ¿no llega a ser también un contrasentido de alguna manera cuando desde la estrategia penal se busca la segregación de cierto tipo de condenados, de reos, aquí hacer todo lo contrario, que aquellos que están segregados por los delitos más terribles, digamos, que considera el ordenamiento y bueno, y también una situación de humanidad, juntar con población de otros delitos, de otras condenas? ¿No es un contrasentido en ese sentido con lo que se ha estado también analizando desde la situación penal? Claro, es que no hay que confundir segregación, que uno la realiza para motivos de seguridad penitenciaria o por condiciones especiales de las personas que son comunes. Por ejemplo, usted hace una segregación conforme a hombres y mujeres, independiente del delito que hayan cometido. Usted hace una agregación según la edad de la población. Usted hace una segregación según el nivel de compromiso delictual que tienen al interior del establecimiento penal. Pero usted no hace una segregación, porque eso ya es un tipo especial de establecimiento penal. Si usted previamente dice todas las personas que cometan este tipo de delitos van a ir a este establecimiento penal, que es solo para ex uniformados o ex agentes del Estado que cometieron violación a los derechos humanos. Esa es una condición especial que no tiene ninguna justificación, ni normativa, ni en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, ni por cierto tampoco no tiene ninguna utilidad en el marco de la segregación que realiza Gendarmería. Limita las facultades de Gendarmería para la operatividad diaria de los establecimientos penales. Entonces, no tiene justificación alguna esa condición de especial de este establecimiento penal. Más allá, porque usted tiene más de 1000 personas mayores, más de 1000 personas que tienen una edad superior a los 65 años, porque los tiene y los tienen en distintos establecimientos penales. Entonces, ahí, por ejemplo, se pueden alojar otras personas mayores que hayan cometido delitos que sean que tengan un bajo compromiso delictual y que eventualmente no tienen problema para encontrarse con este tipo de criminales también. O sea, interesante eso. Igualmente, claro, se dejaría lo especial para hacer un recinto penal común, pero tendría características distintas, digamos, a centros penitenciarios como, por ejemplo, Santiago 1. Hay que entenderlo así. Usted ya decía, el tema de la edad, por ejemplo, puede ser una de las alternativas que se maneje. Por cierto, si nosotros dentro de los establecimientos penales se hacen distintas segregaciones, hay módulos para personas mayores de 65 años, hay módulos para personas que tienen un alto compromiso delictual, mediano compromiso delictual, bajo compromiso delictual, hay módulos para personas que tienen ciertas religiones. Usted hace segregaciones, pero lo que no hace bajo ninguna circunstancia, porque es injustificable para la operación de Gendarmería, es que tenga un módulo para ciertos criminales que cometieron ciertos delitos y menos aún para criminales que cometieron delitos durante la dictadura militar, que son los más graves de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, aquellos que torturaron personas, que hicieron desaparecer personas, que exiliaron personas, que ejecutaron personas, no tiene ningún sentido que tengan un penal especial. Eso lo único que hace es generar una condición de desigualdad muy profunda en nuestro sistema penitenciario y es precisamente lo que se está revirtiendo con la medida que anunció el presidente de la República el día de ayer. Ministro Gajardo, en un punto práctico, ¿se considera la posibilidad de ampliar Punta Peuco? Se lo pregunto porque, claro, si hablamos de sobrepoblación es muy distinta la realidad de Punta Peuco a otros recintos del país, pero sí actualmente uno entiende y sabe de que hay más condenados, más reos, más internos que la capacidad que tiene Punta Peuco. ¿Se busca ampliar eventualmente para que sea una cárcel común? Primero que todo, uno tiene que ver la capacidad de diseño. Entonces, hay una medida antes de ampliar los metros cuadrados de la cárcel que se denomina la densificación. Es decir, donde eventualmente hay un camarote, o sea, donde hay una cama, poner un camarote. Esas son medidas de densificación que utilizamos dentro de nuestro sistema penitenciario. Y eso, por ejemplo, se puede hacer en Punta Peuco. Pero lo primero, y aquí yo lo que he dicho paso a paso, es que, en primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer es modificar un decreto que se dictó hace 30 años, que establece la condición de especialidad de este establecimiento penal.
una vez que se modifique este decreto, que se cumplan los actos administrativos, porque las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. Entonces, primero hay que modificar formalmente esto, llevarlo a la toma de razón de la Contraloría. La Contraloría nos tiene que dar la toma de razón. Una vez que eso ocurra, se publica en el Diario Oficial, y una vez que eso ocurra, nosotros vamos a anunciar el proceso de poblamiento o densificación o segregación especial que va a tener este establecimiento, que ya va a tener una denominación distinta al de Punta Peuco. Ahora, ¿hay una estimación del gobierno en términos de plazos en lo que se ha pensado para iniciar con este decreto y luego lo que sea ya concretar los cambios en Punta Peuco? Nosotros muy pronto, es decir, dentro de este mes, vamos a dictar el nuevo decreto. Ya se están tomando todas las medidas administrativas para aquello. Una vez que lo dictemos, lo vamos a ingresar a la Contraloría General de la República. Esperamos que la Contraloría General de la República tome razón dentro de los plazos que se demora en revisar un decreto supremo, que son entre 1 y 3 meses aproximadamente. Eso luego se publica en el Diario Oficial y, como usted ve, ahí ya nos está dando los últimos meses del año, y ahí vamos a dar a conocer el plan de poblamiento y segregación del nuevo establecimiento penal de Tiltil. O sea, a finales de año podría ya presentarse un plan de esto, eventualmente, obviamente. Le estoy adelantando cómo se va a denominar el nuevo centro de cumplimiento penitenciario. Sí, si lo puede repetir, por favor. Ya, y no estaba tan atento, Nicolás. El nuevo centro de cumplimiento penitenciario de Tiltil. Tiltil, ese va a ser el cambio de nombre, que es bien relevante, no solamente por el nombre mismo, sino porque va a tener características, y esa es la idea del gobierno, totalmente distinta al actual Punta Peuco. Es decir, cambia Punta Peuco. Va a ser un centro de cumplimiento penitenciario, va a ser un centro de cumplimiento penitenciario común, sin la categoría de recinto especial para los violadores de derechos humanos o quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Sí, ministro, hay un tema evidentemente, y pasa con todos los recintos penitenciarios a nivel nacional, cuando se habla de cambios, cuando se habla de nuevos recintos penitenciarios, y es que la población, los vecinos y vecinas que viven en los alrededores, no. Siempre hay una mirada crítica, hay una mirada de, bueno, esto puede ser complejo para el vivir nuestro. ¿Ustedes han conversado, cómo toman también esto? No es nada fácil. Sí, lamentablemente usted lo ha visto, no solo en este caso, en general, cada vez que anunciamos, ya sea la ampliación de un establecimiento penal, ya sea la construcción de un nuevo establecimiento penal, ya sea incluso la reapertura o la modificación, siempre las comunidades locales, y uno lo entiende, porque altera la forma de convivencia muchas veces de los establecimientos penales, o la gente cree que altera la forma de convivencia, porque también muchas veces no es así, pero tienen la impresión de que esto va a alterar la forma de convivencia. Entonces, nosotros entendemos esas preocupaciones, vamos a conversar con las autoridades locales. Usted me entenderá también que nosotros, si conversáramos antes con las autoridades locales, probablemente sería mucho más complejo anunciar cualquiera de estas medidas. Entonces, por lo mismo, estas son medidas que se toman tomando en consideración el interés nacional. Nosotros tenemos hoy por hoy una situación penitenciaria. Yo he escuchado a los vecinos que solicitan el cierre de Punta Peuco, pero no son solo los vecinos de Tiltil los que solicitan el cierre, en este caso de ese establecimiento penal en concreto, sino que hay muchos vecinos a lo largo del país que solicitan el cierre de los establecimientos penales. Pero por otra parte, hay mucho consenso de probablemente esos mismos vecinos que dicen necesitamos más cárceles. El punto es dónde las construimos, dónde las establecemos. ¿Ya? Y ahí se genera esta paradoja o este contrasentido, pero nosotros entendemos totalmente a las comunidades. Por cierto, vamos a conversar con las autoridades, vamos a ver si es necesario algún tipo de medida de mitigación, y estamos abiertos a estudiar con ellos o conversar con ellos esas medidas de mitigación. Claro, y pero la decisión, como le digo, está tomada. Sí. Es una decisión firme y ya la anunció el presidente de la República. Este establecimiento penal va a dejar de tener la condición de especial y va a pasar a ser un establecimiento penal con características que tienen el resto de los establecimientos penales, es decir, para albergar a el común de la población que comete delitos. Usted dice una decisión firme. ¿Y cómo toma las declaraciones de una candidata que aspira a gobernar Chile en los próximos 4 años, Evelyn Matei, que dice, la verdad no cuesta nada revertirlo, sobre esta decisión? Mire, yo lo que he dicho en esto es lo siguiente. El presidente Piñera tomó la decisión de cerrar Punta Peuco porque hay un compromiso fundamental, central, claro, categórico con el valor de los derechos humanos. Y considero, decía el presidente Piñera,
Por penal Cordillera. Sí, perfecto. ¿Ya? Tomó la decisión de cerrar el penal Cordillera porque tiene una decisión clara, tuvo una decisión clara, categórica, central respecto a el valor de los derechos humanos y que no pueden haber establecimientos penales especiales como lo era en su momento el penal Cordillera. El presidente Boric va en esa misma línea. No pueden haber establecimientos penales especiales como fue en su momento el penal Cordillera. Y por eso está transformando Punta Peuco en establecimiento común. Nosotros esperamos que ojalá todas las fuerzas políticas coincidan en lo que estos dos presidentes de la República, en su momento el presidente Piñera y ahora el presidente Boric, han considerado que es la forma de avanzar para valorar el respeto y promoción que requieren los derechos humanos para que nunca más en nuestro país ocurra lo que ocurrió durante la dictadura militar. Por eso en su momento se cerró el penal Cordillera y por eso se está transformando el día de hoy el penal Punta Peuco en un establecimiento común. Eso daría una mirada de Estado, digamos, de dos gobiernos de colores políticos completamente distintos. ¿Eso de alguna manera no daría el pie para la declaración de la candidata de Chile Vamos? Es que, como le digo, nosotros esperamos que ese sea, en su momento cuando el presidente Piñera tomó la decisión de cerrar el penal Cordillera, hubo un apoyo transversal de las fuerzas políticas porque consideraron que era un gesto necesario para valorar lo que implica los derechos humanos y por qué es tan importante dar señales que sean categóricas de que nunca más puede volver a ocurrir y las personas que cometan ese tipo de delitos no van a estar en un penal especial, van a estar en un penal común como el resto de las personas que cometen delitos. ¿Ya? Y esa decisión la tomó el presidente Piñera, hubo un apoyo transversal a esa decisión. El día de hoy esta decisión la está tomando el presidente Boric y esperamos que también haya un apoyo transversal por lo que significa el valor de los derechos humanos para todos nosotros. Si esto es muy importante, no puede ser que consideremos que los derechos humanos son algo de un sector político. Los derechos humanos son de todos los sectores políticos. El día de mañana un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno de centro no pueden violar los derechos humanos y aquellos que violan los derechos humanos tienen que tener sanciones adecuadas y además sanciones proporcionales al daño que cometieron. Las violaciones que cometieron las personas que están hoy en Punta Peuco son las más graves de nuestro ordenamiento jurídico y por eso no puede ser que estén en un penal especial además. Entonces, por lo mismo esperamos que todas las fuerzas políticas coincidan en el valor de la protección de los derechos humanos como base para el ejercicio democrático y el ejercicio sano de convivencia al interior de nuestras sociedades. Déjeme ir, y le pido disculpas, pero varios pasos más atrás, que creo que también en el concepto es relevante tener la visión como usted, ministro de Justicia. ¿Por qué Punta Peuco es un recinto especial? El concepto especial, o privilegiado, porque finalmente se da esa categoría de concepto. El concepto que utiliza el decreto de su creación. Si usted revisa el decreto de creación que firmó en su momento en otro contexto, hace 30 años, sí, claro, el expresidente Eduardo Frei, fue denominación tal y como le estoy diciendo. Se crea el recinto especial de Punta Peuco. Así se le denominó, especial. Y ahí se han ido enviando a las personas que violan los derechos humanos o que violaron los derechos humanos durante la dictadura militar y criminales de lesa humanidad durante la dictadura militar, en general exuniformados. Por eso es que este penal va a dejar de tener la categoría de especial, porque así lo establece su decreto de creación, y va a pasar a tener la categoría como tienen el resto de los establecimientos penales, lo que, por cierto, no solo va a tener la implicancia que le digo para el valor y protección de los derechos humanos, sino que también va a tener la implicancia práctica de que Gendarmería va a poder utilizar ahí las segregaciones que utilizan en el resto de los establecimientos penales. Durante la mañana se le preguntaba también, ministro, y agradeciéndole su conversación, por supuesto, de alguna manera se descarta a priori, porque hay que ver qué pasa con el decreto, también los informes correspondientes de Gendarmería, se descartaba la reubicación de los actuales condenados en Punta Peuco. ¿Por qué se estaría descartando a priori esta posibilidad si pasa a ser un recinto penal y en los recintos penales comunes hay derivaciones de un recinto a otro? Bueno, efectivamente hay traslados, esos traslados se pueden realizar, lo importante es que ahora este establecimiento penal se incorpore a la red sin ningún tipo de limitación a la red de establecimientos penales que tiene Gendarmería a lo largo del país. Gendarmería determinará por medidas técnicas si corresponde o no el traslado, porque hay personas de muy avanzada edad. Esto no es un acto ni de revancha, ni de venganza, sino que es un acto para que no exista claridad de que no hay ningún tipo de desigualdad para las personas que cometen delitos o trato especial para las personas que cometen algunos tipos de delitos, y por eso esto se transforma en un penal común
y los criterios para tanto el poblamiento, traslados, segregaciones, ubicaciones que se desarrollen dentro de ese establecimiento penal son los criterios técnicos que utiliza Gendarmería como en el resto de los establecimientos penales. Y eso es lo relevante. Que no le quede ninguna duda a la ciudadanía de que en este establecimiento penal se va a utilizar los criterios que se utilizan en todos los establecimientos penales, y lo que va a hacer este gobierno es cambiarle el estatus de establecimiento especial a un establecimiento común. El abogado Raúl Mesa, abogado de los condenados de Punta Peuco, criticó el anuncio y anunció, y aquí por eso la pregunta, anunció un recurso de protección. ¿Cómo lo toman desde el gobierno y si esto también puede ir cambiando los tiempos que se están proyectando en términos de efectivamente concretar la medida? Bueno, todas las personas están en el legítimo derecho de ejercer las acciones que estiman pertinentes. Nosotros tenemos no solo la convicción, sino que casi total certeza, digo casi porque obviamente tiene que pasar los controles de legalidad, etcétera, respectivos que establece nuestra institucionalidad, pero tenemos la certeza de que la modificación de este decreto es una modificación que se ajusta completamente a nuestro ordenamiento jurídico, una modificación que se hace apegada a nuestra Constitución y la ley. Uno diría lo contrario, es más bien complejo tener un establecimiento especial el día de hoy, ¿ya? Pareciera ser que eso afecta la igualdad ante la ley. Yeah. ¿Ya? Tener establecimientos especiales con esa denominación y con ese destino, ¿ya? Tener establecimientos comunes es la regla general. Entonces, pero bueno, como le digo, las personas están en su legítimo derecho de ejercer las acciones que estiman pertinentes, y esto lo resolverá la justicia como resuelve en general las distintas acciones que se interponen ante la acción administrativa que tiene el Poder Ejecutivo. El último ministro Jaime Gajardo, también siguiendo un poco el track record de lo que ha sido esta discusión, ¿por qué ahora, 2025, y no antes? Una pregunta que me imagino le van a hacer bastante, pero ¿por qué se toma la definición de reformular Punta Peuco, que pasa a ser el centro penitenciario de Tiltil, no en el segundo año de gobierno, sino en el último? Ahí obviamente hay un tema donde los tiempos dicen mucho también de las señales que se quieren dar. Esto es básicamente una cuestión práctica. En su momento nosotros hemos estado muy preocupados y ocupados en el problema de la sobrepoblación penitenciaria que tenemos a lo largo de nuestro país. Ya tenemos un plan maestro de infraestructura penitenciaria, ese plan maestro está en plena ejecución, hemos incorporado más de 2.000 plazas a nuestro sistema penitenciario, tenemos 14 proyectos en desarrollo y en ejecución totalmente financiados por más de 1.300.000 millones de pesos, es decir, 1.300 millones de dólares, que implican ampliaciones de un conjunto de establecimientos penales, 14, tenemos otros importantes proyectos en evaluación con 15.000 plazas más. Entonces ya tenemos un plan robusto de infraestructura penitenciaria que nos permite ir haciendo esto de acomodo. En su momento a mí me preguntaron bastante, ¿se cierra o no se cierra Punta Peuco? Yo fui muy categórico siendo subsecretario y también desde que soy ministro de Justicia he dicho, no vamos a cerrar Punta Peuco. Y el cambio el día de hoy es, vamos a cambiar la forma que tiene Punta Peuco gestionarse. Es decir, va a dejar de ser un establecimiento penal especial para ser un establecimiento penal común. Y eso se puede hacer después de todo el trabajo que hemos desarrollado para tener hoy por hoy un plan robusto de infraestructura penitenciaria que ya ha incorporado a nuestro sistema penitenciario más de 2.000 plazas. Nuestro sistema penitenciario no crecía desde el año, si mal no me equivoco, 2015. ¿Ya? Desde el año 2015 no crecía en plazas. Se habían abierto establecimientos penales, pero se habían cerrado otros. Nosotros, con las reaperturas, con las ampliaciones, con la puesta en marcha de proyectos que, por cierto, venían de gobiernos anteriores, hemos crecido en más de 2.000 plazas a la fecha. Y estamos legándole al próximo gobierno un plan maestro de infraestructura penitenciaria financiado con proyectos que están en ejecución, con otros que están en licitación, con proyectos que están en desarrollo, que le va a permitir al próximo gobierno gestionar de mucha mejor forma el problema que es la sobrepoblación. Entonces, ya que tenemos eso, podemos avanzar en este otro tipo de medidas que forman parte de entregarle mayor igualdad y gestión práctica a nuestro sistema penitenciario. Hay que entender entonces el fin de Punta Peuco como está hoy dentro de este plan maestro y no solo como la señal y la definición y decisión del gobierno. ¿Es mucho más grande, digamos? Por cierto. O sea, tiene estos dos niveles. Tiene un nivel donde nosotros hoy por hoy podemos dar esta señal muy clara
de lo que significa la protección de los derechos humanos en nuestro país y por qué no podemos tener penales especiales. Si eso es algo que a todos nosotros nos debe preocupar, es decir, el día de mañana, sea cual sea eventualmente una deriva autoritaria que tenga nuestro país, que ojalá, y pues estamos trabajando fuertemente para que eso no ocurra, y por lo mismo esperamos que todas las fuerzas políticas contesten en que el valor de los derechos humanos es fundamental y que esto nunca más puede ocurrir lo que ocurrió durante la dictadura militar. Entonces, para que eso no ocurra tenemos que eliminar cualquier vestigio que le dé un trato especial a quienes violaron los derechos humanos en nuestro país de una forma tan brutal. Los crímenes que se cometieron en la dictadura son los crímenes más horrendos que conoce la historia de nuestro país. Y lamentablemente también de los más horrendos que conoce la historia de la humanidad. Y eso no se puede volver a repetir en nuestro país. Por eso es tan importante este tipo de señales. Eso fue precisamente lo que entendió el presidente Piñera en su momento y es lo que continúa el presidente Gabriel Boric el día de hoy. Ministro Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, gracias nuevamente por esta conversación, ministro. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Igualmente, gracias.